¿qué es lo que realmente te motivó para unirte a nuestro máster profesional en crianza consciente y también de emprendimiento desde el alma, ¿no? ¿Qué te Ujú. motivó y qué notaste al acabar, ¿no? ¿En qué cambió? Yo ya sé que tienes un proyecto muy bonito y hablaremos, ¿no? Ahora de todo esto que tú también estás pues acompañando, aportando, contribuyendo. Pero pues eso, ¿qué es lo que más te motivó y qué es lo que más te llevaste? Es interesante, querida, porque hay varios aspectos y posiblemente de esa forma, a veces cuando uno recibe esta invitación a entrar en tu trabajo, a conocer tu trabajo, son varias cosas lo que pasa. Hay una parte como muy sensible, muy desde tu testimonio. Entonces es como con solo tu testimonio ya uno valida que, que, que tenemos una herida, ¿verdad? Que tenemos una herida compartida, casi que colectiva, ¿verdad? Entonces es como yo puedo sentir tan solo que con tu testimonio das voz a mis heridas también. Y hay otra parte, como una parte más tal vez logística y racional, que a mí desde que tengo 15 años he estudiado de forma muy autodidacta la infancia. Todo, los libros, todo lo que diga infancia, desarrollo personal, psicología, me ha fascinado. Entonces siempre he tenido esta atracción, yo inclusive me atrevería a decirle esta humildad de aprender de todos, porque siempre en todos encuentro gran testimonio, gran saber. Entonces, y por último, cuando vos nos invitas al máster y inclusive a aplicar, no creas, el hecho que exista una aplicación o que exista un proceso de concientización de que esto no es cualquier cosa, eh, también le da como formalidad y organiza mi proceso, ¿verdad? Entonces, ves que es como una combinación entre lo parte más emocional y personal hasta la parte más racional, que al fin y al cabo sí es una formación, pero es una formación que va a requerir de que yo entre con el corazón abierto y todo Claro, eso lo percibí con tu invitación. claro. Bueno, y el proceso de selección, basar la entrevista conmigo o con alguien del equipo, pues realmente era pues para ver que esa persona pues resuena con el mensaje, está preparada para recibirlo, hay un compromiso posterior de compartirlo, expandirlo, Ujú. porque realmente, bueno, a mí me nació, ¿no?, la necesidad de crear el máster como para dejar un legado. Yo Total. puedo llegar a un número determinado de personas, pero cada una de vosotras, lo que tú estás haciendo, solo lo aportas tú. Y lo que otra persona, tú desde Costa Rica, desde lo presencial, desde lo online, y otra persona que está en Europa o que está en España o que Completamente. está... Entonces, claro, podemos tener mentores, como tú bien dices, ¿no? Yo también he bebido de muchas fuentes y podemos inspirarnos de muchas fuentes y luego nosotras, pues, cada uno crear, ¿no?, lo suyo. Y ahora quería preguntarte, ¿no? Yo sé que tienes un proyecto, si nos quieres hablar un poquito de tu proyecto, qué actividades, qué haces y, y cómo el máster, el haber cursado, ¿no?, estos 18 meses con nosotros, que va desde infancia, niñez, adolescencia, ¿no?, y la parte de emprendimiento, ¿en qué te ayudó, ¿no?, en tu parte profesional o en el proyecto que tienes? Gracias por esa pregunta. Yo, como te cuento, ya había empezado, tengo 6 años con mi proyecto, que a veces inclusive la palabra proyecto queda como corta, ¿verdad? Porque es como, es un camino, y yo creo que vos estarías de acuerdo conmigo, jamás nos imaginamos como que estas cosas podrían tomar esta forma, nada más hemos ido caminando, respondiendo a nuestras necesidades y también a la de la comunidad. Se va Hace creando con Así nosotras sola, y así sola. Ujú. nosotras con ellos o con Exactamente, él. exactamente, así mismo. Está vivo, ¿verdad? No es como un plan estratégico de negocios, ¿verdad? No porque eso esté malo, sino porque así no se me ha dado. A mí se me ha dado de una manera muy orgánica. A mí Cuando también. yo cuando estaba embarazada de Lina, que es mi segunda hija, algo pasó muy novedoso en mí, que era que no quería trabajar. Digamos, yo siempre me he sentido, me encanta crear, me encanta estar construyendo, cuando no es una cosa es la otra, pero curiosamente esa energía femenina en mi vientre era como yo lo que quiero es recibir. Era muy ajena para mí esa energía porque
siempre me había movido en generar para mí, en tener mi propio dinero, inclusive, ¿verdad? Y por primera vez, eso fue hace 6 años, por primera vez en 32 años, yo dije, no voy a hacer, o sea, quiero verle la baba caer a mi hija. Eso es lo que quiero. No quiero estar pensando en que tengo que contestar un correo, no quiero estar pensando en que tengo un curso más o que tengo, para ese momento yo tenía 11 años de ser wedding planner, entonces es bastante chistoso porque yo no quiero un berrinche más de una novia, quiero ver a mi hija crecer. Una amiga que me tiene mucho cariño y me observa de una manera muy increíble, ella me dijo, tienes que compartir la forma en que vos vivís tu vida. Yo decía, pero ¿cuál sería esa forma, verdad? Y para mí, inclusive todavía, 6 años después de crear este camino, yo la llamo y le digo, ¿y por qué tengo que decir esto? Porque ella lo ve como observadora, pero para mí es natural. Para mí es la forma en que la vivo, la forma en que vivo mi vida, pero ella me insiste, es que no es natural. Es que vos lo hayas hecho naturalizado no significa que para todo sea natural. Entonces, para Igual hacer es natural, pero no es lo normal o lo común. exactamente, exactamente. Y entonces empecé a compartir desde el Inner Teacher, pero Inner Teacher no desde una parte muy como mística, sino desde el estudio de María Montessori y de la forma en que los niños tenían algo que era sabio y que en qué momento dejamos de escuchar esa sabiduría. Entonces, así fue como empecé a compartir la confianza que yo tenía en mi propia sabiduría y en la sabiduría de los niños. Pero lo curioso que pasó fue que las preguntas se empezaron a hacer, ¿y cómo sabes eso? ¿Y cómo sabes eso? Entonces, de verdad, por los últimos 6 años, ya yo dejé de estudiar solo por mi proceso, aunque siempre estudio por mi proceso, pero empecé a estudiar y a formarme para poder acompañar al otro, porque no es cierto que mi proceso iba a ser el de todos y que mi necesidad iba a ser la de todas. Entonces, cuando yo empiezo ya a formarme para acompañar, y te encuentro en mi camino, lo que yo encuentro en la formación es como este orden, de verdad, la formación está hecha de manera que no se salte ningún eslabón del proceso de desarrollo del niño, no solo desarrollo como leer un libro de desarrollo, sino del desarrollo emocional y espiritual del niño, ¿verdad? Y entonces yo lo que percibo de la formación es que para quien tal vez no había leído o ha leído por partes o ha leído solo lo que le gusta, la formación te toma de la mano para que repasemos desde nacimiento, parto, infancia, adolescencia, hasta el puente que cruzamos a la vida, a la mirada adulta. Pero eso no sucede solo en formación, solo por leer, es que es encontrarme yo, estar dispuesta yo a hacer ese proceso conmigo. Porque estudiar el desarrollo humano sin que yo pase y recuerde mi propio desarrollo, pues estaría siempre vacío. Entonces Claro, creo que por eso en el máster lo dividimos en esos 4 áreas, ¿no? La de formación profesional, pero es lo que dices tú, la puedes encontrar en libros, en vídeos, en audios. Luego teníamos la parte del trabajo terapéutico, que de cada bloque y de cada módulo trabajábamos en nosotras mismas. Si trabajábamos la infancia, como fue nuestra infancia, la adolescencia, con esos cuadernos, ¿no?, de escritura total, terapéutica, yo eso lo total, encuentro vital, ¿no? Porque total. si vamos a formar a profesionales, yo contigo te conozco personalmente, conozco a tu familia, conozco a tu marido, ¿no?, y tus maravillosos hijos, pero hay muchas que no las conozco, no las veo, Total. ¿no? Entonces, es como decir, si se van a poner al servicio de otra persona, Ujú, no es suficiente interiorizar un contenido, una información, sino solo podemos dar quién somos. ujú. Parte del éxito de ti y de tu acompañamiento y de, bueno, es la persona en la que tú también te estás convirtiendo, Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, el máster para nosotros era muy importante ese compromiso y una de las cosas de la entrevista era para eso, ¿no? Si realmente estábamos comprometidas en eso, ¿no? Y luego las prácticas y las supervisiones profesionales desde esa metodología, ¿no?, de las 4 raíces, desde dar Ujú, voz al niño. Y la siguiente pregunta que te quería hacer era sobre esto, ¿no? Cómo esta forma de acompañar y de trabajar que hemos visto, ¿no?, en el máster, que también hacíamos en grupos, en OCAs, entre vosotras, juntas, en la mini tribu, ¿cómo te ha ayudado a la hora
pues ese proceso que tú querías ponerte a acompañar a otras personas, otras madres o padres o profesionales, y el haber cursado el máster y todas las prácticas y cositas que hicimos, ¿cómo te ayudó, ¿no? Ujú. En ese proceso de acompañamiento. Para mí la clave fue, porque insisto, ¿verdad? Y yo estoy segura que quienes nos encanta la infancia hemos ya leído, picoteado por aquí y por allá, pero no hay un sustento, sobre todo, no sé, es como una cobertura emocional de que nos sintamos capaces de sostener ese espacio para la otra. Y eso requiere que yo me piense adulta, ¿verdad? Que yo me sepa adulta. Porque si yo lo hago desde la información que Ivonne dijo que había que decir, seguimos estando infantilizadas. Pero si yo paso por este proceso de la formación, no solo del estudio, sino la alquimia, de verdad que nazca mi conciencia adulta, que surge de que también yo reinterprete mi infancia, entonces yo podré estar frente a la otra mujer como una adulta. Y ya en la parte más técnica, para mí tiene que ver con ampliar la mirada, porque las mamás y las maestras a veces cuentan solo ciertas cosas, no cuentan el panorama completo. Y esa capacidad que tengo ahora de ampliar la mirada, de, ok, pero cuénteme entonces cómo sería tu mañana, porque ella solo cuenta que a las 11 no soporta un llanto más del niño, pero cuéntame qué pasó a las 5 de la mañana. Es más, cómo pasó la noche, qué hicieron el fin de semana, ¿verdad? Es todo este entorno, Claro, ampliada mi mirada, de manera que independientemente que ellas lo noten o no, porque si vienen a un trabajo es porque no lo están notando, ellos solo están notando que a las 11 no puedo, entonces mi trabajo ya como profesional a través de la formación es ver esa mirada, ampliar esa mirada que ellas no lo tenían. claro. Lo que yo siempre decía era abrir el foco, ¿no? Ellos vienen con un Ajá. motivo de consulta, mi hijo no duerme, no come, los conflictos, los Ujú, deberes. ujú, Y claro, eso que nos trae es lo único que mamá ve. ujú, Entonces, claro, yo dentro de toda la parte, ¿no? De acompañamiento, desde esas cuatro raíces de ver primero el escenario, luego el niño, luego la madre, luego ponerla en acción, es como abrirlo para ver todo lo que está ujú, sucediendo en ese entorno y en ese ambiente para comprender ese ujú. pequeño detonante comportamiento del niño, ¿no? Pues qué bonito lo que también estás aportando. Y ya por último, luego ya entramos un poquito en una tertulia. Te quiero comentar cositas de cómo ves, ¿no? La sociedad hoy en día. Ujú. ¿Qué consejo le darías a una mamá que se quiere reinventar profesionalmente, como hiciste tú, o a una profesional que dices, bueno, ya está en el mundo de la infancia, es docente o es psicóloga o es terapeuta, pero quiere especializarse, ¿no? En crianza consciente, en desarrollo humana, en salud mental? ¿Qué consejo o qué le dirías para que está dudando, que le apetece, que no, que quiere entrar? Son 18 meses, podré, no podré, yo aún cometo mis errores con mis propios hijos, ¿cómo voy a ponerme yo al servicio de los demás, ¿no? Es como, ¿cómo la animarías? ¿Qué le dirías en plan, pues claro que puedes? Ujú. Para mí, y es una palabra que he usado mucho últimamente, es ser humilde. La invitación, mi invitación es a practicar la humildad en el aspecto de que si pensamos que ya lo sabemos todo, ¿tá? Si pensamos que entonces yo no debo fallar para entonces llegar a esto, ¿verdad? Es otra vez esta herida de tener o pensar que tendríamos que haber sido diferentes niñas, diferentes estudiantes para entonces poder servir al otro. Y yo que por eso uso la palabra humildad, porque en un tercer punto no solo es lo que sabes, no solo es lo que haces, inclusive no solo lo que sientes, porque en 18 meses, cuando uno tiene una formación de 18 meses, a veces es, ay, las vacaciones y los niños y el trabajo y la cocina y todo lo que tengo que hacer, no es ni lo que sé, ni lo que hago, ni lo que siento. Hay un llamado más allá que tiene que ver, que trasciende, inclusive la parte más física y sensorial. Hay un llamado y no es a hacer más o a hacer algo más o a estudiar algo más. Normalmente esos llamados tienen que ver tiene que haber una forma diferente.
tiene que existir una forma de sentirse diferente haciéndolo. Entonces, mi invitación es a practicar la humildad, no solo en agradecimiento por escucharnos a Ivonne y a mí, que somos unas simples mortales también, pero que ponemos al servicio nuestra intención, nuestra humanidad y nuestro camino. ¿Qué desafíos has encontrado en este camino, no? Porque desde fuera puede parecer, pues esto, ¿no? Maravilloso, dos madres que se han dedicado primero a sus hijos, que luego se han querido reinventar, que han convertido una pasión en una profesión, ahora están ayudando a otras personas. O sea, desde fuera puede parecer maravilloso. Ujú, Pero claro, yo ahora, pues no sé, ¿no? Cuando me pongo delante de mis alumnas, me pongo el traje de mentora, me pongo el ujú, traje de formadora. Pero yo antes, hace media hora, estaba en la cocina con el delantal, con mis hijos, quién se quiere sentar aquí, quién se ha acabado esto, quién, ¿no? Y ahí estoy lidiando con tres adolescentes, cualquier conflicto, como cualquier ujú, otra madre, ¿no? ujú. Total. Entonces, ¿cuál ha sido algunos de los más grandes o más molestos desafíos que has tenido en esta parte profesional, ¿no? Que dices, vale, sí, es maravilloso lo que hago, pero wow, ¿no? Y cómo a lo mejor tu paso por el máster pues te ha ayudado, ¿no? Ujú. Con algo, con algún desafío de estos, Me tanto encanta personal como profesional. me encanta esa pregunta porque fue la razón muy personal por la que yo entré al máster. Yo te expliqué inclusive cuando tuvimos la entrevista, yo te decía eh, que mi mamá había experimentado gran violencia en su infancia y que ella había hecho, lo había hecho menos violento con nosotras, definitivamente, pero que había una sensación, ¿verdad? Había como una reacción que quedaba en el ambiente, en mi ambiente, que ya no era ni los gritos ni el golpe, porque decidí no hacerlo, pero era como había una sensación física molesta para mí. Molesta en las ganas, sí, de no ser amable, en las ganas, sí, de hacerlo como dije que no quería hacer. Y yo recuerdo haberte dicho, eso está dentro mío todavía. Era como que yo sentía como yo quería tomarme un jugo verde y que eso saliera de ahí, ¿verdad? Me llena como de melancolía esa mujer, porque creo que eso fue hace unos 2 o 3 años, querida, porque me siento completamente diferente en este momento. Y yo creo que el mayor reto que tenemos las mujeres, que lo queremos hacer diferente, que queremos criar diferente, educar diferente y acompañar diferente, es el juicio que todavía teníamos por quienes lo hicieron como nos dolió muchísimo que lo hicieran. Y a mí lo que más me perturbó por muchísimos años era el juicio de que eso no estaba bien hecho, de que eso me había causado mucho dolor. Y yo creo que en el cambio de mirada que solo surge cuando también valido y lo nombro, es de renunciar al juicio constante de todos quienes lo hicieron como no me gustó que lo hicieran y que todavía pueden hacerlo como no estoy de acuerdo que lo hagan. En esa reconciliación que otra vez me invitaba a la humildad de quitar el juicio, yo encontré un tono de voz distinto en mí. Inclusive cuando levanto la voz, ya no tengo el juicio de levantar la voz, tengo la responsabilidad de reparar por levantar la voz. Exacto. La gran diferencia es que ya no te sientes una víctima. Yo soy víctima porque fíjate lo que me hicieron, fíjate lo que me pasó, porque claro, si no fuera por esto. Entonces, al sentirnos víctimas, se apodera más esa niña interior herida, con esa rabia, con esa La impotencia, con reacción, esa ajá. furia, esa reacción emocional automática, lo que yo llamo rea, ¿no? Ahora, cuando tú ya te responsabilizas, como hiciste tú en tu caso, ¿no? Con tu adulta, de acuerdo, eso me pasó, pero ¿qué voy a decidir hacer yo hoy ahora? Y sientes esa compasión, ¿no? Por los padres, que yo siempre digo, los tienes que perdonar. Y yo digo, bueno, los tienes que comprender de dónde vienen, comprender que hicieron lo mejor que pudieron, que no fue suficiente, quizás no, que fue violento, seguramente, pero ningún padre elige. Voy a ser lo más violento, lo más atroz y voy a destrozar la vida de mi hija. No, puede que suceda eso, pero no desde una decisión consciente, ¿no? O sea, ellos también Total. fueron víctimas de su propia historia, ¿no? Entonces, qué bonito esto que dices, ¿no? Porque es dejar ese juicio, esa comprensión, te llevó a esa responsabilidad
y ahí pudiste crecer, ¿no? Y esa para Y mí es la clave para poder acompañar. total, gracias, Sweetie, porque vieras cómo trabajo con mamás que tienen un discurso de ya yo he hecho mucho trabajo terapéutico, ya yo perdoné a mis papás, ya yo entendí que ellos hicieron lo mejor que podían, pero siguen tan enojadas, ¿verdad? Es Sí, como que hay una, y no porque esté bien o mal, sino que hay una línea de terapéutica o de discurso, de desarrollo, de autoayuda, que es este perdón, que es este entendimiento, cuando no nos va a alcanzar la vida para entender por qué lo hicieron como lo hicieron. Pero aceptar cuando, esa verdad, aceptarla, no exactamente, negarla ni resistirnos a ella. nombrarla y empezar a nombrarme. Exacto. Bueno, allí todo el trabajo que hacemos, ¿no? De las cuatro raíces, desde estar presente conmigo, con los demás, el validar mis propias emociones y necesidades y las de los demás, lo que llamas Ujú, nombrar, ¿no? ¿Cuánto discurso engañado hay? Eso que decías de que la mamá te viene y te dice, ¿no? En el máster trabajábamos mucho esa parte de cómo amablemente podemos ujú, intervenir cuando mamá nos cuenta y en menos tiempo y en muchas menos sesiones poderla ujú. ayudar, ¿no? A ver eso que estás viendo del niño, bueno, nuestra interpretación, nuestro juicio, esos últimos 10 minutos de una película de 2 horas que no Total. estamos viendo, ayudarle y tal. Pues nada, te felicito y a nivel personal, em, ¿qué notaste, no? Yo ya sé que tú ya habías hecho, ¿no? Trabajito y así con el máster, hay con otras formaciones y otros trabajos y, bueno, una persona como tú, ¿no? Tan, como dijéramos, intelectual, pero a la vez también espiritual y que le gusta trabajarse a sí misma. En el máster, la parte personal que quieras o no, a mí siempre me pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy escuchando mucho a Gabor Mate, ¿no? Y Ujú. Gabor Mate, pues sigue hablando y del trauma y del cuerpo y del síntoma. Claro, yo lo hago mucho a nivel profesional, evidentemente, para complementar mi Claro. trabajo terapéutico y de mentora, pues para poder bajar más al cuerpo. Pero no puedo dejar de escucharle y aplicarme a yo, a mi marido, a mis hijos, a mi madre, ¿no? Es como que te lo llevas a tu terreno, ¿no? Entonces, ¿cómo el máster te pudo ayudar, como si dijéramos, en algo concreto, ¿no? Sin entrar en intimidades, ¿no? Pero contigo, con tu marido, con tus hijos, con la madre, con la suegra, ¿no? A nivel personal, ¿qué te llevas? Yo tengo esta frase que incluso lo hablo mucho en mis procesos que facilito. Bueno, que lo hemos hablado juntas también. Es muy difícil que la mujer y la maestra, la terapeuta, le dé voz al niño de cosas que no se ha dado voz a sí misma. Ah, Entonces, personalmente, lo que así muy en el hilo mío es que aprendí, mastericé, encontré las palabras para poder darle voz, darme voz, ¿verdad? Y de verdad mi trabajo ha sido eh, darle voz a las mujeres y a sus infancias, para qué bueno. que puedan encontrar una voz para los otros, sean sus clientes, sean sus perros, sean sus parejas. Pero, y aquí, Sweetie, te lo digo, o sea, porque te quiero y porque te honro, la formación, o sea, lo que tú haces en el trabajo, lo que haces en la formación es espectacular, pero es que lo que pasa es que lo sostienes con tu testimonio. Y cuando una mujer tiene un testimonio así, que es lo que supongo que vos y yo queremos para todas las mujeres, que no es solo que sepan, porque en la era de la información siempre van a saber, sino que las mujeres sean el testimonio de vida de que pueden darse voz a sí mismas y a todos a su alrededor. Entonces, a mí lo que más me queda a nivel personal es casi que tu impartición de una mujer que ha creado su realidad con su testimonio, con su empresa, con su familia. Y cuando una mujer hace eso, le abre el camino para a muchas otras mujeres. Y yo soy una de esas mujeres que camina ese camino. Así es, y ahora lo estás haciendo tú, Uh ¿no? Yo -huh. siempre digo que una líder, ¿no? O una mentora no busca seguidores, Uh -huh. busca crear nuevos líderes.
Ujú. y busca crear nuevos mentores, ¿no? Ajá. Y pues nada, yo súper honrada, súper feliz, súper, ¿no? De ver mujeres como tú que han pasado, ¿no? Por nuestro máster y que ahora, pues no sé, también están expandiendo, compartiendo, ¿no? Pues todo este legado, sabiduría, experiencia, etcétera. Pues nada, muchísimas gracias. Y, ay, qué bonito. Ahora sí, me gustaría filosofar un poquito, ¿no? A ver, Démosle. estamos en un mundo, vosotros, bueno, tú estás en Latinoamérica, ¿no? Ujú, Y estás en Costa Rica, yo he estado ahí ya 2 o 3 veces, conozco el país, es precioso. Vale, yo estoy en España, ¿no? Estamos al otro lado, parece que podrían ser culturas distintas, comida distinta, la lengua muy parecida, ¿no? Pero aparte de lo que son las costumbres, el clima, tal, a nivel humano, todos los seres humanos somos iguales. Todos necesitamos lo mismo, todos nos hiere lo mismo, da igual si ujú. somos pobres, ricos, rubias, altos, bajos, negros, rojos, ¿no? Hay unas necesidades universales. Entonces, ¿por qué crees que a día de hoy todavía hace falta, por ejemplo, un máster como el nuestro en crianza Ujú, consciente? ujú, ¿Por qué un libro como el mío, Dar voz al niño, para ayudar a los padres a comprender la infancia, aún hace falta? ujú. ¿Por qué tú necesitas un proyecto donde aún necesitas empoderar a las mujeres porque se sienten mal, desempoderadas, inseguras, incapaces de ver su valor, su poder, con falta de autoestima? ¿Por qué crees que aún hoy en día necesitamos recuperar todo eso que hemos perdido? Yo lo he hablado con vos desde otra línea, pero se parece. Yo lo diría como seguimos dormidos. Y no solo eso, no queremos despertar del sueño, no Exacto. queremos. Y yo, créeme que mi proceso de madurez ha sido aceptar que no todos quieren despertar del sueño. Tal vez en unas partes, en unas etapas más infantiles de mi propio proceso, acompañando a otros, era como este deseo muy infantil de que todos despertáramos. Y no porque yo pensara que yo soy despierta y otros dormidos, no, es que cuando estamos en el dolor y en el sufrimiento, necesitamos despertar del dolor y del sufrimiento, aún con el dolor y el sufrimiento. Y hay Y, que sentirlo, y hay que transitarlo, y hay que cruzar ese bosque tenebroso de noche. Y da miedo. y da miedo. Vieras que he tenido el privilegio en el último año de acompañar a privadas de libertad en procesos de conciencia, mucha presencia, mucho darse voz a ellas mismas, mucho sentirse. Y una de ellas nombró algo que lo he repetido varias veces porque me quedó grabado y quiero que se nos quede grabado a todas. Ella dijo, si yo hace los 19 años hubiera sabido que yo podía enojarme y no matar a alguien, yo jamás me lo hubiera imaginado. Es como que esa posibilidad que ella tiene hoy, después de muchos años en la cárcel y después de su trabajo, ¿verdad? Eso no existía para ella antes. ¿Por qué no existía para antes? Porque por tonta, no, por mensa, tampoco. ¿Qué pasó en ella en el proceso? Que no tiene que ver solo con mi trabajo, con llegar a la cárcel a hacer un trabajo así. ¿Qué pasó porque yo podía haber hecho el trabajo con 20 de ellas, pero qué pasó en ella? Y esa pregunta y esa respuesta en sí no tiene ni siquiera nosotras dos una respuesta. Pues, lo que sí podemos decir es que a nosotras sí nos llegó un día en que dijimos, yo quiero que sea distinto. A Exacto. nosotras nos llegó un día en que nosotras dijimos, ya no me importa cómo fue, debe haber una manera diferente para mí y para los que yo quiero tener a mi alrededor. Y esto no tiene que ver, y sí creo que no tiene que ver con los privilegios socioeconómicos, pero sí con el privilegio del desarrollo personal, con el privilegio de ser sostenida, para que yo sepa que dentro de mí existe una fuerza que yo le llamo la maestra interna, que puede decidir diferente. Sí. Y con eso, y con eso podemos darnos por despiertos, poder decidir diferente. Pero no es cierto que todos queremos eso.
claro. Y a veces hace falta de esa figura de testigo, ¿no? Eso Ajá. siempre lo decía Alice Miller, ¿no? Ujú, En este caso puedo ser yo como mentora, puede ser tú, puede ser, bueno, cualquier otra persona. ujú, En mi caso, con 18, 19 años, fue un tío, que en ujú, paz descanse, que él ni lo sabe, que en muchas ujú, conversaciones él me ayudó a ver que muchas de las cosas que a mí me habían sucedido, yo no las había provocado, que mis ujú, padres, ¿no? Entonces, ese identificarme con esa otra mirada del amor, de la compasión, de tú puedes salir, puedes cambiar, puedes revertir, puedes irte de casa, puedes, ujú. ¿no? Esa otra mirada es lo que a veces salva a una persona. El darle esa Y esa oportunidad. mirada, ahorita que, y esa mirada no es, digamos, es aprender a mirar al otro, ¿verdad? Que es aprender a mirar al niño por sobre su comportamiento, por sobre su etapa de desarrollo, por sobre sus retos. Pero si yo no me veo así, no me veo por encima de mis circunstancias, jamás veré a un niño por encima de sus circunstancias, ni mucho menos a quien realmente está bañado en una circunstancia. Pero esa mirada neutra en el que para mí ella no es una privada de libertad, es una mujer en el que yo tengo una conversación como la que estamos teniendo, de hecho, filosofamos delicioso, una cosa lindísima, ella empieza a mirarse diferente, pero es necesario una mirada de testigo que mire diferente. Claro, claro, cuando cambiamos la forma de ver a la gente cambia de forma, ¿no? Ajá. Porque si yo ya te veo, ¿no? La escuela esta de Summerhill, el Neil, le llevaban a veces niños muy, muy, muy problemáticos de otras escuelas o reformatorios, donde cuando decían, ya no hay nada que hacer con este criatura, se lo enviaban a él. Uh-huh. Y él, pues bueno, muchas veces había recuperado, ¿no? A muchos jóvenes, delincuentes o, ¿no? Problemáticos llamaban. Ok. Y una vez le preguntaron, oye, Neil, tú cómo, o sea, primero, ¿por qué los aceptas? Y segundo, ¿qué haces con estos jóvenes? O sea, ¿cómo puede ser que en 6 meses, 3 meses, menos de un año, muchos de ellos, pues no sé, ya son como, pues están bien, ¿no? Ya han superado. Y dice, bueno, yo hago algo muy simple. Dice, a mí cuando me llegan los expedientes de todos estos niños, que todos no los podemos coger y tengo que elegir y tal, lo primero que hago es coger el expediente y lo guardo. Yo no lo leo. Entonces, cuando viene, lo trato igual que todos los demás. Ajá. Dice, y poco a poco se convierte en uno más. Uh-huh. Es ¡Guau! increíble. Y verás que ¡Guau! yo te he contado que nosotros somos familia de acogimiento. Aquí en Costa Rica existe un programa con una ONG que podemos recibir niños en transición hacia la adopción o hacia regresar a su casa mientras es rehabilitada, pero nosotros tenemos el compromiso de obviamente no lo hacemos por adopción, lo hacemos por acogida. Sí, Y acabas de describir cómo yo vivo la acogida de los niños. Para mí viene la información, si acaso es que tienen que tener medicamentos, porque verdad ellos tienen muchas necesidades de mucho tipo, sí, pero tienen una necesidad que no da el medicamento. Y tengo, sí, la oportunidad de tener 3 hijos, entonces cuando vienen a este sistema. ya está. En 24 horas, eso está completamente, el sistema se organiza. Mi mirada es Uno más. uno más con las mismas capacidades, yo entiendo, tonta no soy, ¿verdad? Pero tampoco me dejo cegar por lo que ha sido, porque el chiste es que cambie, el chiste es que crezcamos, que tengamos otra posibilidad. Y tengo un testimonio con uno de esos sobrinos, les llamamos, uno de los primeros que tuvo un proceso más extendido con nosotros y que tenemos el privilegio que su familia para siempre nos permite todavía tener un vínculo con él. Oh, Yo siempre le he repetido esto. Tal vez en aquel momento no podías elegir. Le digo, Pedrito, sí, pero ahora puedes elegir. Pero ahora yo tengo los años que tengo de conocerlo ahora puedes elegir. En aquel momento no podías elegir, pero ahora puedes elegir. Y cuando viene a mi casa y tienes las dificultades que puede tener, ok, ¿y qué vas a elegir? O sea, tiene 13 años, pero tiene la conversación que estamos teniendo. Ok, en aquel momento no podías elegir, ahorita tienes estas dos opciones. ¿Qué vas a elegir? Porque requiere, y vuelvo a la pregunta anterior, de un acto de voluntad, de un acto de que de verdad
podamos y sintamos y queramos elegir, porque podríamos tener los estudios, los privilegios socioeconómicos, pero si no existe la decisión y la voluntad, no surge de ahí. Bueno, Linet, pues nada, te felicito por tu vida, por tu familia, por tu proyecto y también, pues nada, doy gracias, ¿no?, al universo por la relación amistad que nos une. Lástima que estemos tan lejos, porque sé que si no estuviéramos tan lejos, quedaríamos para pasear por la playa, quedaríamos para tomarnos nuestros tecitos y seguro que, ¿no?, entre familias también nos veríamos, pero bueno, la distancia Total. hace que podamos tener estos encuentros de tanto en tanto así virtuales. Pues nada, te mando un súper abrazo. Si quieres despedirte con una frase, con alguna cosita, y por mí ya está. Gracias, querida, gracias por tu camino, honro tus dificultades y las decisiones que tomaste en tu camino. Gracias por que esas decisiones abrieron camino para nosotras. Yo tengo un lema que es de mi comunidad, decimos que vivimos la vida que queremos vivir, pero ese vivir la vida que queremos vivir no es motivacional, es un tema de responsabilidad. Y si hay algo que está pasando en tu vida en este momento, si hay una duda que estás teniendo en este momento, tenemos la capacidad de elegir cómo quiero vivir eso que quiero vivir. Y Sweetie, tú eres un testimonio en mi vida de cómo se puede vivir la vida que queremos vivir en el camino, creando el camino. Así es. Te quiero. Pues nada, bonita. Yo también te quiero mucho.